Buenas noches, bienvenidos a Especial Spirri. Hace unos años, cuando yo era pequeño y el presidente era Turbay, existía un personaje que se llama Darío Silva, que creo que ahora es pastor cristiano o algo así. Él tenía un noticiero que se llamaba el Noticiero Multicolor y dedicaba una editorial todas las noches a lamerle el trasero al presidente Turbay. Le decían el lambicolor, le decían a ese noticiero. En esos tiempos yo odiaba el periodismo. Después crecí y conocí a personajes, por lo menos en la televisión, como Germán Castro Caicedo, y aunque para nadie es un secreto que yo no soy un periodista, pues trato de dedicarme a este oficio y quiero decir que respeto mucho a los periodistas. A la gran mayoría, ahora no tanto, pero a la gran mayoría de los periodistas los respeto y los admiro, porque el periodismo no solo es una profesión difícil, es una profesión altruista, pero además en Colombia es una profesión peligrosa. Para todas esas personas que espero no faltarles al respeto al llamarlas colegas, está dedicado este programa. Este era Jaime Garzón, uno de los periodistas más queridos y respetados en este país. Respete la profesión de periodista, ese man no es ningún periodista. No tenía pelos en la lengua, pero sí una manera muy sutil y divertida de cantarle las verdades a este país. Siempre he defendido la libertad de prensa de mis hijos. Eso no sigamos discutiendo y más bien volvamos a repartir las tajaditas. Como si previera su futuro o el precio que le costaría la verdad, le encantaba cantar esta canción. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar, con su frescura natural sincera, quiero ser, quiero pregonar tu deseo. Jaime Garzón murió asesinado, dicen que por órdenes del paramilitarismo, el 11 de agosto de 1999. Nos cambiaron su sonrisa por esta fría y macabra imagen. Hasta el día de hoy, su crimen sigue impune. Especial Spirri presenta Libertad de prensa en Colombia. La verdad amenazada. La historia del periodismo en Colombia se ha escrito con tinta y sangre. Desde 1980, 150 periodistas han sido asesinados en este país. Hasta el día de hoy, ni un solo autor intelectual de estos crímenes ha conocido la cárcel. En este momento, más de 100 comunicadores viven desterrados forzosamente. Tan solo en los últimos 6 meses, 35 han sido amenazados. De estos, solo 3 casos están siendo investigados por las autoridades. El nivel de impunidad en Colombia es verdaderamente asombroso. Desde 1989 hasta hoy día han sido asesinados cerca de 140 periodistas y se han resuelto solamente cerca de 7 casos. Una de las épocas más sangrientas para el periodismo en Colombia fue la del capo Pablo Escobar. Durante el gobierno Gaviria, 27 periodistas fueron asesinados en Colombia. En esos días, buscando callar las denuncias sobre sus negocios y nexos con la política, el capo mandó a sus sicarios a asesinar a don Guillermo Cano, director del diario El Espectador, uno de los periodistas más correctos y transparentes de este país. Más tarde, haría detonar un carrobomba que destruiría las instalaciones de este periódico. Víctimas de esa misma ley, para silenciar a la prensa, fueron secuestrados Francisco Santos, jefe de redacción del Tiempo en la época,
Maruja Pachón, periodista independiente, Azucena Liébano, jefe de redacción del noticiero Krypton, y Diana Turbay, directora de la revista Hoy por Hoy, quien sería asesinada en un intento de rescate. Pablo Escobar moriría en un tejado del barrio Laureles el 2 de diciembre de 1993. Al siguiente año asumiría la presidencia Ernesto Samper, célebre por las acusaciones de dineros del narcotráfico en su campaña. Durante su administración, enmarcada por el escándalo del proceso 8000, fueron asesinados en Colombia 18 periodistas y fue amenazado Enrique Santos, hoy director del Tiempo, por los extraditables. En 1998 asumiría la presidencia Andrés Pastrana Arango, recordado por la silla vacía y el fortalecimiento de las FARC. Durante su administración fueron asesinados 28 periodistas en Colombia, la cifra más alta en la historia del país, entre ellos el subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra. Sierra había venido denunciando con nombre propio la corrupción que carcomía al departamento de Caldas. En su columna habría denunciado al dirigente liberal Ferney Tapasco por malos manejos. Orlando Sierra fue amenazado y posteriormente acribillado a tiros en el centro de Manizales. Algunos testigos señalaron a Tapasco, quien fue llamado a indagatoria por presunta autoría intelectual. Curiosamente, 2 de los testigos del caso también fueron asesinados, y 9 personas más vinculadas a la investigación. Tapasco quedó libre e inocente de todos los cargos. El Estado no peca por acción, por censura, sino por omisión, por su incapacidad de garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio de periodismo en muchas regiones del país y sobre todo por su absoluta incapacidad para castigar los crímenes contra periodistas. Pero al menos los autores materiales fueron capturados después de que el horrendo crimen quedara grabado en una cámara de seguridad. A Orlando Sierra lo asesinaron a sangre fría y con sevicia delante de su hijo. Y sin embargo, y con todos estos agravantes, como una bofetada en la cara a la justicia y a la libertad de prensa en Colombia, estos sicarios quedaron libres en 5 años, exactamente en octubre del año pasado, bajo la administración de Álvaro Uribe. Hoy, los asesinos están libres, seguramente disfrutando de lo que podrían haber cobrado por matar la verdad, que no habrá sido mucho. La viuda y los huérfanos quedaron solos. Ferney Tapasco, que insistimos resultó inocente de cualquier cargo vinculado a Orlando Sierra, se lanzó al consejo, y la verdad ha quedado oculta para siempre, mientras seguramente, en algún lugar de Colombia, los asesinos intelectuales cagados de la risa seguirán atracando a Caldas y al país, mientras toman whisky con la plata de todos. Este caso es una radiografía muy exacta de lo que es la verdad amenazada en Colombia, y sin embargo no fue el más dramático que lo tocó a Pastrana. 3 años atrás, la misma mordaza nos había quitado a Jaime Garzón. ¿Sabe otra huevonada? Póngale cuidado, doctor Pastrana, cuando se siente allá, póngale cuidado a los paramilitares. Esos manes, ¿cómo es esa huevonada que pasa el ejército, pasa la policía ratico, ¡tras! No sean 14. ¿Cómo es eso, cierto? Uno le queda como una huevonadita por dentro, ¿cierto? Uno dice, muy raro, ¿no? Yo que le ayudo, después lo diga que no le dije, ¿no? Cuando le den en la jeta. Hasta el día de hoy, las versiones apuntan hacia Carlos Castaño como autor intelectual de este crimen. Castaño lo había negado, pero en una audiencia del Proceso de Justicia y Paz, el conocido paramilitar alias Don Berna declaró que en efecto había sido Castaño en cónclave con la banda La Terraza. De todas maneras, Garzón, que era medio adivino, parecía adivinar su propia suerte. Pero ¿por qué, por ejemplo, Castaño se la monta a unos y no a otros? Porque, por ejemplo, usted se la montó y se la montó y se la montó y se la montó. Cuando uno le cogen tirre, hermano, ¿qué hace? A mí me gustaría charlar con ese man. ¿No será? A mí también, pero desarmado. Para la época en que Garzón fue inmolado, Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia y Garzón, con sus poderes de adivino, tenía sus propias cábalas sobre el futuro mandatario.